y a rebelarse contra ese sistema de cosas que era contrario a la ley de Dios. Pero se ha levantado un movimiento como el misticismo, que fue un movimiento que se levantó, que creía más en lo espiritual que en lo natural. Porque la iglesia estaba pasando por una frialdad terrible y todo era normal. Y la iglesia, aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. Aunque estamos en este cuerpo, pero tenemos algo que es sobrenatural, que es como dice su lema, la unción del Espíritu Santo debe estar manifiesta en la iglesia de Cristo. La iglesia no puede estar muerta ni apática. Entonces se levanta este movimiento, trayendo manifestaciones de Dios, hablar en lengua y gesticulaciones. Porque cuando está fría la iglesia y apática, deben levantarse gente que está viendo cómo está la iglesia y decir: mi congregación está mal, no puede estar así. No criticar, no, sino meterte con Dios, orar, clamar, tratar de contagiar a otros para que se metan en el fuego de la unción de Dios. ¡Aleluya! Oh, santo es Dios, mi alma lo exalta y lo alaba. Se levantó un movimiento llamado el movimiento también pietista o el pietismo. Este movimiento se levanta a raíz también de que la iglesia, los hermanos de la iglesia, el cristianismo, eran dados a jugar las cartas, a ir a los bailes y a los teatros, y comían desmedidamente. Y a la palabra de Dios no se prestaba atención, no se predicaba de la fe, nada de esas cosas. Los hermanos estaban en discusión y se ofendían unos a otros. Entonces sale este movimiento, un hombre, un pastor alemán, se levanta y empieza a escribir y a decir: esto está mal, la iglesia de Cristo está caminando mal, no es así. Y hace 5 propuestas. Y entre estas propuestas, él dice: debe haber un uso extenso de la palabra de Dios. Amén. Debe predicarse la palabra de Dios extensamente, porque la palabra es la que cambia al hombre. No son los cánticos son buenos, la adoración es buena, pero es la palabra la que cambia a la gente. Es la palabra la que te cambia, la que te corrige, la que te corta. Es la palabra la que te reprende, es la palabra la que te edifica, es la palabra de Dios. Cuando la palabra escasea, hay problema, hay ceguera. El pueblo se enfrenta como estaba en los días de Elí, que la palabra de Dios escaseaba y los hijos de Elí hacían lo que quisieran. Su padre le perdió la visión espiritual y también la física estaba perdiendo. La segunda propuesta era que el servicio diligente del sacerdote espiritual, porque los que dirigían la iglesia no eran diligentes en servir. Los líderes están llamados a ser diligentes en su servicio en la obra del Señor. Ser diligentes, ser los primeros siempre estar en la obra. Ser el ejemplo en la palabra y en la oración y en el servicio. Los líderes son el ejemplo, deben ser el ejemplo. Sus ojos están puestos sobre ellos. El tercer tema era que debía predicarse sobre la fe, porque la fe no se estaba predicando. El cuarto punto era que debía haber un espíritu amoroso en la contienda. Si usted y yo vamos a debatir un tema bíblico, debía haber amor entre nosotros. Aunque quizás que no estemos de acuerdo en el tema, no concluyamos ambos igual, pero debe haber un espíritu de amor. Tal vez, varón, no estoy de acuerdo con tu posición, pero somos hermanos, yo te amo. Lo dice el enemigo y no hablarse dentro de la casa. Eso estaba pasando en esos días. Entonces este hombre se levanta corrigiendo eso. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, Dios levanta a Elías. Dice la palabra: entonces vino palabra de Jehová a Elías. Y Elías habla de acá y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por estos años. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías era un profeta que no inventaba, diciendo: Jehová me dijo. Así dice Jehová. Mi problema hoy día con los llamados profetas es que están profetizando de muchas cosas, menos de cómo está el pueblo. Ese es mi problema con ellos. Siempre la profecía venía era para corregir al pueblo. Si usted lee el Antiguo Testamento y los profetas mayores o menores, te das cuenta que Dios levantaba un profeta, Jeremías, Ezequiel, Ageo, lo levantaba para reprender al pueblo por su actitud. La iglesia hoy día no está en la mejor forma para decirle: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, siembra aquí,
no está para eso. Está para decirle en este momento, arrepiéntete, volvamos a Dios y luchémonos, lloremos en el altar y busquemos su presencia. Este es el tiempo para eso. Pero el pueblo quiere escuchar cosas bonitas. Queremos escuchar cosas bonitas que nos agradan al oído. Pero el hombre, los profetas no se están metiendo en el secreto del Señor. Si estuviéramos en el secreto del Señor, sintiéramos lo que el Padre está sintiendo en estos momentos. Y trayéramos la palabra que el Padre quiere que traigamos para esta hora que estamos viviendo. Dios quiere que la iglesia se levante, que la iglesia despierte, que la iglesia deje el sueño espiritual y empiece a conquistar allá afuera las almas que se están yendo al infierno sin Cristo y sin esperanza. Dios quiere esto. Dios quiere que te digan si está caminando mal de parte de Dios, no para humillarte, no, te llama y dice, varón de Dios, tú estás caminando mal. Dios te dice que te arrepientas y que vuelva ante su presencia. Las congregaciones hoy día, la gente tiene comezón de escuchar cosas bonitas. La gente no está orando. El pueblo no está leyendo la palabra de Dios, no la está escudriñando. La iglesia no está en el secreto. Los jóvenes mayormente que trabajan con ellos no están en esto. No quieren aprender. Usted invita a estudios bíblicos, a discipulados y no quieren aprender las escrituras. Lo invita a un retiro y no quieren humillarse ante Dios y pasar tiempo con Dios. Pero frente a la computadora duramos hasta 3 horas en las madrugadas. El día entero le damos al dedo con los BlackBerry, con los iPhone o con los Samsung Galaxy. Pero es para todo. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros como iglesia? Se necesita una voz de alerta. El profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 1 decía: Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Es tiempo de decirle al Señor cuando oremos: Señor, aviva tu obra. Señor, aviva tu iglesia, Señor. En medio de este tiempo de letanía, haz conocer tu obra, Señor. Hazla conocer. Despiértanos, Señor. Ezequiel dice: y busqué entre los hombres a alguno de ellos que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha a favor de la tierra, pero no lo encontré. No lo encontró, dice el profeta. No encontró un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciera vallado para el Señor, no destruir la tierra, y no lo encontró. Sería una vergüenza para nosotros que Dios estuviera buscando un hombre en Villamella, Santo Domingo Norte, una mujer, un joven, para Él no mandar juicio y que no lo encuentre porque no estemos en su secreto. Porque no estemos en el lugar correcto, a la hora indicada, en el momento oportuno. Porque no pasemos tiempo en su secreto. El profeta dice: vive Jehová en cuya presencia soy, que no habrá lluvia. Y no fue casualidad que el profeta, el juicio que traía es la lluvia. Dios iba a cerrar los cielos y no iba a caer agua. Porque Baal era el dios más famoso en esos días. Era el dios más adorado. Y como era el dios de la lluvia, entonces Dios dice: con que ustedes están adorando a ese dios, estoy parafraseando. Están adorando a ese Dios, creen que es el poderoso. Entonces yo les voy a mostrar que ellos no tienen ningún poder. Les voy a cerrar los cielos por 3 años y medio. A ver si usted tiene poder para hacer que llueva. No va a llover si no es por mi palabra, dijo el profeta. No va a llover. Cuando los profetas de Dios y la palabra de Dios se cumple lo que dice tal profeta. Se cumple. Se cumple. Él no está hablando con presunción. El profeta no está dando profecía porque está viendo que hay mucha algarabía en la iglesia, porque las nuevas están corriendo y chocándose. No, porque muchas veces los predicadores tendemos, cuando vemos mucha emoción en el pueblo, a manipular a la gente y a dar profecía y a no bendecir. Pero ¿quién da la palabra correcta que viene del corazón de Dios? ¿Quién da la voz de alerta en este tiempo diciendo: iglesia, humíllate y arrepiéntete? ¿Quién se levantará como Juan el Bautista en los días de Herodes? Diciéndole a Herodes: